primera técnica para abordar es la clase expositiva. ¿Qué es una clase expositiva? Esta es una técnica en la que el docente transmite la información de forma tanto organizada como estructurada, usualmente de manera verbal, con apoyo visual o multimedia. Sus principales características es que se centra en que el docente sea la fuente principal del conocimiento hacia los estudiantes. El uso de recursos como presentaciones, imágenes, videos o líneas del tiempo, incluso otros organizadores gráficos que nos proporcionen información de manera organizada. Se enfoca en brindar tanto contexto histórico como teórico y conceptual. ¿Cómo se puede emplear en el arte esta técnica o en la educación artística? Se puede usar para presentar ideas, teorías, movimientos artísticos, biografías de artistas, análisis de obras, entre otras opciones. Pongamos una situación de ejemplo. Un profesor decide realizar una clase expositiva sobre un movimiento, el impresionismo, utilizando diapositivas como recurso con obras de Monet, donde se expliquen elementos principales del movimiento, el contexto histórico y las características técnicas. Al finalizar, se necesita cerrar con alguna dinámica o alguna estrategia que le permita al docente saber si el alumno comprendió. Esto puede ser a través de una sesión de preguntas o alguna u otra dinámica que le funcione para poder conectar con el entendimiento del alumno. Hablemos del debate como segunda técnica didáctica. Esta es una técnica participativa en la que los estudiantes expresan y defienden puntos de vista principalmente opuestos sobre un tema determinado, la cual fomenta el pensamiento crítico, la argumentación y la escucha activa. Sus principales características son que impulsa la investigación previa y la formulación de argumentos. También estimula la escucha activa y el respeto por opiniones distintas. Además, promueve organizarse por equipos o con roles específicos, como un moderador, un jurado, los elementos que se requieran para esta interacción. Ahora, ¿cómo usamos el debate para hablar de arte o cómo lo usamos en la educación artística? Pues bien, se puede utilizar para centrarse en la interpretación de una obra, el papel del arte en la sociedad como uno de los temas, o dilemas éticos relacionados con la creación y expresión artística. Otra situación podría ser que se organiza un debate en una clase de arte donde la pregunta puede ser: ¿el arte moderno debe tener un significado claro o puede ser completamente abstracto? Tenemos primero un grupo que defiende que el arte debe comunicar un mensaje entendible. Es la primera postura. Otro, que la libertad de expresión es lo más importante. Segunda postura. Los estudiantes al final presentan sus posturas con ejemplos de obras o con información fundamentada y al final se puede reflexionar en conjunto para llegar a una respuesta válida. Tenemos como técnica la clase invertida. En esta técnica, las actividades prácticas que implican la movilización de aprendizajes se realizan en el aula con la guía del docente y la presentación de conceptos. Se deja como tarea previa a realizar fuera del aula, donde los estudiantes de manera autónoma revisan el material facilitado de manera previa a la asistencia de la clase. Como principales características tenemos promover un aprendizaje activo por parte del estudiante, maximizando el tiempo que se tiene en el aula a través de actividades prácticas que impliquen la aplicación de lo analizado. Como segundo punto está la entrega de material y presentación de la información. Se hace a través de material impreso, digital o audiovisual, lo cual facilita la comprensión por parte de los estudiantes. Como tercer punto, se requiere que los estudiantes trabajen de manera autónoma fuera del aula, lo que implica considerar su madurez y habilidades previas. Como último punto tenemos que el estudiante debe trabajar de manera individual para que evalúe el entendimiento logrado, favoreciendo la consolidación del aprendizaje y su transferencia a otros contextos. La clase invertida en las artes podría implicar que en un principio el docente envíe materiales y recursos posteriores a la clase, ya sea videos, tutoriales o imágenes. Y durante la clase se puede utilizar el tiempo para resolver las dudas o preguntas de los alumnos, así como proporcionar retroalimentaciones y realizar actividades acorde a la información asignada.
La técnica de la demostración es una representación de una situación para demostrar un procedimiento, problema o información relevante para los aprendizajes del curso. Esta se implementa mediante unas fases de ejecución. Como primera fase tenemos la organización. En esta es preciso organizar las situaciones de modo que se acerquen lo más posible a la realidad. Como segunda fase tenemos la introducción. Aquí el docente presenta la técnica explicando su beneficio para el aprendizaje y las etapas que conlleva. Como fase 3 tenemos la interacción. En esta los estudiantes simulan acciones individualmente o en grupos que pueden ocurrir en muchas rondas de simulación. Y como la fase 4 es la evaluación, en esta etapa es donde se juzga y estima el éxito o fracaso, así como la calidad del desarrollo de la simulación. Simulación. La simulación es una técnica o método que se utiliza para imitar o reproducir situaciones o procesos reales en un entorno controlado. Esta técnica se utiliza en diversas áreas como la educación, la investigación, la ingeniería y la medicina. Características de la simulación. Los participantes se enfrentan a retos simplificados de la realidad. Aprenden conductas, habilidades y actitudes mediante la modificación de situaciones reales. Además, el objetivo principal es aprender de la práctica más que tomarla como algo divertido. La simulación en el arte. La técnica de la simulación es una práctica muy común en el arte. Un claro ejemplo es en el teatro, en donde a menudo se recurre por medio de la interpretación o recreación a escenas. El juego de roles es una técnica de aprendizaje y dinámica de grupo que consiste en interpretar personajes distintos en un entorno simulado. Características del juego de roles. Asumen identidades distintas y roles distintos. Las problemáticas pueden ser reales o hipotéticas. También se debe desarrollar en un entorno seguro. El juego de roles en el arte. Si bien esta técnica es muy común en el teatro, también en alguna otra disciplina como la danza se puede utilizar. Por ejemplo, es muy común hacer uso de esta en la danza, como son en los estilos teatrales y contemporáneos. También en los performance, ya que combina elementos de teatro, danza, música y a menudo contemplan los juegos de roles.